uno ya se turno y está cansado haciendo su historia clínica. Y para que no se duerman, vamos a comenzar. Por ejemplo, la exploración o la atención del paciente, primero vamos a hacer un interrogatorio que también se llama anamnesis. Luego hacemos métodos directos como ser la inspección, palpación, percusión, auscultación, que después vamos a aprender, y los métodos indirectos que llegan a ser los métodos complementarios o de gabinete, son llamados. Aquí está el médico, y si ven al fondo o a un lado del médico, hay todas las historias clínicas donde el paciente se va de alta y queda en archivo, y a eso se llama expediente clínico. Cuando vuelve el paciente a la consulta, entonces se saca, tiene un número, un registro el médico, el paciente inmediatamente cuando ingresa a un hospital, a un centro médico, una clínica, ya con el número de historia clínica registrado, se vuelve a sacar el expediente clínico para poder ver de qué y qué se hizo con el paciente. Bueno, entonces comenzamos con el interrogatorio o anamnesis. La recomendación es que una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico. Eso nos dice Comer, y comienza con una confidencia. Por ejemplo, es como cuando ustedes, los que son católicos o evangélicos o cualquier religión que tengan, uno va donde el sacerdote o donde el pastor a comentar algo. Entonces uno comienza con una confidencia, una confesión, y vamos luego a un examen y finalizamos con el diagnóstico o prescripción de un tratamiento. Ahí, por ejemplo, en la figura podemos observar a un médico haciendo la historia clínica. Siempre, fíjense en la figura, el médico le está mirando al paciente. Está en el lado derecho. Y en ningún momento él está mirando su celular o hablando con otra persona. Ese tiempo lo dedicamos al paciente. Le damos la importancia al paciente. No se olviden nunca de eso, por favor. Bueno, vamos a aprender unas directrices o condiciones que nos ayudan y nos van a ayudar a hacer un buen interrogatorio. A esto se llama directrices que condicionan el interrogatorio. Son 10 por todo. Vamos por el primero. Cuando comienzo a hacer una historia clínica, vamos a dejar que el enfermo exponga libremente sus dolencias. ¿Qué significa eso? Que mientras el paciente está hablando, yo, por ejemplo, le digo, ¿por qué vino a la consulta? ¿Por qué vino al hospital? Y el paciente va a decir, doctor, yo comencé hace 3 días con diarrea y he tomado un matecito de manzanilla, me dieron agüita de arroz y hace en la mañana fue peor, estoy mal, y comienza. Pero tenemos que dejar que el paciente hable. Y ahí, mientras habla el paciente, nosotros estamos mirando, escuchando su lenguaje, la forma de expresarse, la parte neurológica estamos examinando. Ustedes bien saben que cuando está viendo la anamnesis, ya estoy haciendo el examen físico. El paciente lo estoy mirando desde la cabeza a los pies, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, a nivel del globo ocular, yo voy a exponer de los 13 pares craneales o 12 pares craneales que actualmente les enseñan, examino yo con solamente mirar al paciente 5 pares craneales, 5 en globo ocular. Fíjense, con solamente mirar. Luego hago la intervención del médico ante un paciente poco explícito. ¿Qué significa eso? Que el interrogatorio no tiene, podemos hacerlo dirigido,
Por ahí el paciente dice, estuve yo con diarrea y después me dolió el estómago y después mi pie me dolió y mi mano derecha ya se fue para otro lado. Entonces ustedes tienen que parar un momentito y decirle, a ver, por ejemplo, vamos a poner un nombre. A ver, don Pedro, usted dijo que era por diarrea. Y ahí comenzamos a dirigir, a ayudarle que se exprese. ¿Cómo fue? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué olor tenía la diarrea? ¿A qué le atribuye la diarrea? ¿No? Le ayudamos. Ahí dirigimos las preguntas para que todo lo que me falta escribir en mi historia clínica pueda completarlo. 3. Escuchar con atención e impasibilidad benévola. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy haciendo historia clínica, a veces los estudiantes en especial están entre 2, entre 3, cuando le preguntamos, don Pedro, ¿dónde vive? Y su compañero, tu celular está sonando allá, espera un ratito, agarro mi celular y comienzo, espera un ratito me va a esperar. Y, hola, sí, mami, ¿cómo está? Por favor, eso nunca hagan. Cuando yo tengo que hacer mi historia clínica, agarro mi celular, le llamo antes a mi mamá, a mi enamorado, a mi enamorada, a mi esposa o a mi esposo y le digo, discúlpame, voy a estar con paciente y media hora te llamo. Y listo. Y apago mi celular y ese tiempo le doy a mi paciente, porque ahí cometemos grandes errores y el paciente directamente ya no confía en el médico. Dice, no, me da sueño, ya no quiero hablar, no quiero decir nada. Y después el estudiante viene y dice, doctora, ya no quiere darme datos al paciente. Claro, ¿qué hizo? ¿No? No le dio la importancia en el momento del interrogatorio. Se va a perder la confianza inmediatamente. Nos vamos al 4. Al escuchar al enfermo hay que hacerlo sin prisa y con detención. Para eso dice que cuando uno hace historia clínica, es con su silla. Yo me acuerdo que tenía el doctor Romero, un docente excelente, que decía, para ser buen médico y para hacer una buena historia clínica es con nalgas, decía. Yo entre mí decía, ¿cómo que con nalgas? Y hasta el final le preguntamos, doctor, ¿por qué dice con nalgas? Dijo, porque agarro mi silla y me siento y no me canso y me tengo que sentar y tengo que escuchar. Y tenía razón, ahora ya le doy la razón porque es así. Si uno quiere hacer una buena historia clínica y me interesa el paciente, agarro mi silla y me voy al lado de él a hacer la historia clínica, a darle la importancia, a estudiar su caso del paciente. No es que tengo 15 minutos y me tengo que ir porque me están esperando, porque cumpleaños de mi mamá, porque cumpleaños de mi prima, de mi hijita. Olvídense, ustedes primero han elegido ser médicos. Y cuando uno es médico, deja enamorado, deja novia, deja esposa, deja esposo, todo, porque uno hace una profesión en la cual está dedicado a los demás. Lamentablemente, uno puede perder muchas cosas, pero uno hace el bien. Para eso Dios nos preparó, para eso nos puso en esta tierra, para que nosotros hagamos el bien. ¿Ya? Entonces, métanse a la cabeza que tenemos que darle el tiempo necesario. No tengo que estar apurada. El que nos espera afuera, que espere, porque primero está el paciente. 5. El médico se sentará frente al enfermo y escuchará su relato mirándolo la cara sin mostrar impaciencia, sin decir, ay, ¿qué hora es? Uy, ay, ya van a venir a recogerme. ¿No? Entonces, para eso es mejor nomás dejar la medicina y hacer otra cosa, porque se puede ganar plata haciendo otra cosa, otra carrera. Pero si ustedes quieren ser médicos,
tiene que haber mucho sacrificio. Tienen que darse todo por el paciente y para que las cosas vayan bien. No que seamos esos médicos de que después dicen, no, yo fui ese médico, no me hizo nada, ni me escuchó, y después nos generalizan a todos, que todos somos iguales, ¿no? Entonces vamos a ir a aprender a escuchar, no a oír, a aprender a escuchar. ¿No? Vamos a ser humanos, primeramente. Aquí no interesa que el estudiante sea excelente, que se saque el 100 sobre 100. Esos son teóricos. Lo que nosotros necesitamos es personas humanas. ¿Ya? Se ha visto que entre los médicos, entre compañeros que ustedes son 5 años que están juntos y se conocen, y llegado el momento, cuando llegan a ser especialistas, dicen, ¿por qué no vas donde Javier? ¿Por qué no vas con María Elena? ¿Por qué no vas con Lorena? Era excelente, ¿no? Porque ya uno tiene su prestigio desde primer año. Pero llega un momento en que los mejores alumnos agarran especialidades no muy importantes. Y las personas que eran bien humanas, las personas que se quedaban con el paciente, que aprendían con el paciente, que estaban ahí, y los otros agarrando sus libros cuanto más gruesos, mejor. Entonces, esas personas tienen éxito. Esas personas dan amor, dan cariño, escuchan, no como los otros que, oh, qué fácil, no, ya me di cuenta, ya sé el diagnóstico. Entonces, el paciente se da cuenta, qué antipático el doctor, ¿no? Y prefieren al otro médico. Entonces, tenemos que aprender a escuchar y ser humanos. El 6 dice, hacer las preguntas con un orden lógico y llaneza de lenguaje. ¿Eso qué significa? Vamos a preguntarle al paciente. Yo le voy a decir primeramente, dependiendo, ya voy a hacer la filiación, ya voy a saber qué grado de escolaridad tiene y según el grado de escolaridad yo voy a preguntarle al paciente. Si solamente ha tenido un conocimiento básico como ser la escuela y no ha podido ir al colegio o no estudiar una carrera, entonces yo tranquilamente le voy a decir, si le duele la cabeza, le voy a decir, ¿dónde te duele la cabeza? Nosotros los médicos, el dolor de cabeza decimos cefalea, ¿ya? Pero al paciente yo no le voy a decir, ¿tienes cefalea? No. ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Te duele la garganta? ¿No? No, ¿te duele la laringe o el esófago? No. Tengo que hacer lo más sencillo posible. Mi lenguaje tiene que estar con él y no atropellándolo, escuchándolo, siempre escuchándolo. 7. Siempre que sea posible, la anamnesis debe ir animada de una orientación o intención diagnóstica, omitiendo detalles sin sustancia. O sea, eso significa que yo me voy a orientar ya según lo que me cuenta el paciente y voy a ayudarle a dirigir para que él sea más explícito o él se pueda explicar mejor. Aparte de eso, siempre tengo que preguntarle cómo duerme, cuántas horas duerme, ¿no? Tengo que preguntarle cómo es su dolor, tengo que darle pautas de tipo de dolor, ¿ya? ¿Cómo está la fuerza muscular? Si levanta, qué clase de trabajo tiene. Entonces voy ayudando y orientándome a un diagnóstico. 8. Decir al paciente la verdad o se le dice una verdad a medias. En este punto vamos a tener mucho cuidado en pacientes, por ejemplo, que salga un laboratorio con VIH positivo, que salga un laboratorio con una metástasis, por ejemplo, un cáncer maligno,
Entonces tengamos mucho cuidado de decirle, señor, usted tiene cáncer. Ya lo matamos al paciente. Señor, usted tiene SIDA, ¿con quién se habrá metido? No, tenemos que hablar, escucharlo y siempre tratar de que llamar a un familiar, conocerlo a mi paciente, ¿ya? Porque se ha visto, por ejemplo, uno tiene muchos errores, muchísimos errores. Les voy a comentar un gran error que yo hice, por ejemplo. Yo era residente y hacíamos consulta. Un día hacíamos consulta. Bueno, me tocó hacer una consulta ginecológica y viene la pareja y con sus laboratorios y ahí decía embarazo, ¿no? Positivo y una ecografía de más o menos unos 12 semanas de gestación. Entonces veo eso y los felicito, ¿no? Les digo, muchas felicidades, señores, ustedes van a tener otro bebé, felicidades, señor, su esposa está embarazada y todas esas cosas. Bien, listo. Gracias, doctora, gracias, gracias. Y se salen del consultorio. Hasta ahí yo creo que no hice nada malo, ¿no? Cuando estaba ya con otro paciente y cuando viene la secretaria y me dice, doctora, me dice, este, el, la pareja que acaba de salir me dice, el señor le está pegando a su esposa. Ah, no, pues salimos. Yo le digo, señor, ¿por qué le está pegando a su esposa? Está casi de 3 meses de embarazo. Eso es un delito, le dije. Y me mira el señor y me dice, doctora, hace más de 5 meses que no estoy con mi esposa. Me fui a trabajar a Francia. Eh, ¿Va? Como médico, ¿qué vamos a hacer? Callarse y decirle, pero respete a su esposa. Entonces son cosas que a veces uno no sabe si los vas a felicitar o qué, porque no sabemos más allá. Porque yo a la esposa no le había preguntado si su esposo vivía, estuvo con ella todo ese tiempo. Al ver a la pareja que venían a la consulta, cualquiera dice, bueno, es su esposo, ¿no? Efectivamente era su esposo, pero yo no sabía ese dato que el esposo no estaba hace 5 meses. ¿Será que tenía derecho de saber eso? Entonces yo ahí me ponía a pensar, uy, o sea que tengo que preguntar hasta del esposo y si vive con ella, si no vive con ella, ¿no? Para no cometer errores. Entonces, hay muchas cosas que uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. 9. El médico debe dar siempre la sensación de seguridad. Antes de eso, aquí, ¿cómo le vamos a decir al paciente? ¿Le vamos a decir la verdad? O, o más o menos, o le puedo decir, señor, hemos encontrado aquí un tumor, pero vamos a hacer unos laboratorios y vamos a hacer unos tratamientos para ver directamente. O a la señora decirle, ¿no? Señora, usted tiene un tumor de mama y bueno, le vamos a sacar todo eso. Entonces es mejor no decir a solas. Es mejor que venga el familiar y al lado del familiar poder explicar primeramente con calma para que lo acepte y darle esperanza. Nunca decirle, usted se va a morir. No, hay una esperanza. Y para eso estamos, para ayudarlos a los demás. ¿Ya? Esa pregunta, esas respuestas que uno tiene que hacer también. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado en hablar. Por ejemplo, otro problemita que yo tuve que me llamó la atención fue cuando yo iba con los alumnos a la práctica, les daba pacientes. Y al darles pacientes, entonces yo siempre les recomiendo que el diagnóstico no se diga, nada. Aprendan a hacer historia clínica, nada de hacer diagnóstico, nada, nada.
porque podemos cometer errores y después viene el familiar y nos puede meter juicio, ¿ya? Entonces, dejen el diagnóstico para su médico de cabecera. Ustedes como estudiantes, ustedes como internos, algún día que sean internos, no tienen el derecho todavía de dar el diagnóstico a nadie, ¿ya? Bueno, el médico debe dar siempre la sensación de seguridad. Entonces, ¿dónde estamos perdiendo? Estamos perdiendo en el tercer punto que debemos aprender a escuchar. Ahí donde les hablé que los celulares tienen que estar apagados. Hasta en clases. Yo cuando tenía clases presenciales, a los chicos les decía, apaguemos el celular. Y si tenemos una emergencia o algo, pongan mensaje que después ustedes van a contestar. Este tiempo aprendamos y démosle al paciente, ¿ya? Y si yo estoy muy ocupado, es mejor no venir y hacer lo que uno tiene que hacer. Y cuando uno tiene tiempito, ir al hospital y hacer su historia clínica. Lo último sería que el interrogatorio debe continuar durante el examen físico. Cuando yo ya hice la anamnesis a mi paciente y me toca hacer el examen físico, yo voy a seguir preguntando. Cuando encuentro una cicatriz, le pregunto, ¿y esto de qué lo operaron? Y sigo haciendo la anamnesis. Para que hagamos bien nuestra historia clínica, tenemos esas 10 directrices que nos van a ayudar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay varias clases de historias clínicas. Esta es la que les estoy mostrando. Son historias abiertas. Por ejemplo, yo les pido a mis alumnos que hagan historias clínicas como examen final. Y si ustedes pueden ver, no sé si ven, no pueden ver, ¿no? Lo que les estoy mostrando. Este es un modelo de historia clínica abierta. ¿Mm? Fíjense lo que hacen. Les digo, buena letra, ¿ya? Mínimo, miren cuántas hojas son, ¿ya? ¿Qué hacen las historias clínicas mis alumnos? Otra historia clínica. Por ejemplo, esta es otra historia clínica. Tiene que ser con letra legible, bien clara. Doctora, se ve solo, No se ve nada. No se ve nada, pero más o menos. Para solo que una tengan historia. idea, solamente les estoy En su mostrando para que pantalla de la tengan doctora idea. se ve. Sí Después ya se ve. vamos a ir paso por paso, ¿ya? Solamente esto es lo que van a aprender a hacer ustedes. Esto, ¿ya? Después vamos a aprender a interpretar todo lo que es laboratorio de los pacientes. Tienen que saber valores normales. Vamos a ver todo lo que es ecografías, radiografías, placas, por ejemplo, este es un ecocardio, biopsia. Más o menos les estoy dando un pantallazo de lo que a lo último tienen que aprender a hacer. Ya. Eso es lo que es una historia abierta. Esta otra historia clínica se llaman cerradas. ¿Por qué? Porque no le da opción a escribir. Solamente ponen el nombre, la localidad y nada, y son XXXX, que son las ginecólogas. Esta otra clase de historia clínica son las semiabiertas, donde actualmente los consultorios están más con un software de historia clínica en su computadora. Bueno, vamos a ver, ¿qué es una historia clínica? La historia clínica es la narración escrita, así como les he mostrado, narración escrita a mano, clara, precisa, detallada, ordenada, de todos los datos anteriores, actuales del enfermo. Y esto nos van a servir como base para llegar a un diagnóstico. Esa es una teoría. Otra teoría. Se dice que la historia clínica es un documento legal donde se encuentran los datos del paciente y de la enfermedad. ¿Por qué documento legal? Porque cuando hay un juicio,
o hay un accidente de tránsito, por orden fiscal, porque piden a la fiscalía que le demos la fotocopia de la historia clínica. Entonces, la recomendación, escribir con letra clara, ordenada, porque eso va a ir a un juicio. Hay que escribir todo, todo, poner fecha y hora y firma. Entonces, ustedes se van a enfrentar a procesos legales. ¿Y quién le va a defender? La historia clínica. Bueno, entonces comenzamos a aprender a hacer historia clínica. La filiación o antecedentes individuales. Primero voy a poner el número de registro de la historia clínica. Ya les dije que cada paciente tiene un registro, un número. Luego voy a poner el número de cama y la sala del paciente. ¿Dónde está? Luego pregunto nombre y apellido. ¿Cuál es su nombre y cuál es su apellido? ¿Por qué es importante poner nombre y apellido? Uno, identifico a la persona y otro, ya tengo una pauta de dónde es el paciente. Si me dice, por ejemplo, yo soy Jorge Mamani, ¿de dónde puede ser ese paciente? ¿De Santa Cruz? La Paz. Ya. Y si me dice, La yo Paz. soy Fernando da Silva, ¿es de Oruro? Brasil. Brasil. ¿No? Nos está identificando, nos está ayudando a identificar de dónde es, ¿ya? Entonces, es importante el nombre y apellido. La edad. La edad, vamos a preguntar, a veces hay muchos pacientes que no les van a decir la edad correcta, pero ahora con el seguro se pide una fotocopia del carnet. Entonces, no importa la edad que le diga, ustedes después van y se fijan en la fotocopia del carnet y sacan la edad real del paciente. ¿Por qué es importante la edad? Porque según la edad, digamos, en niños hay ciertas enfermedades predisponentes, en los jóvenes también hay enfermedades, en el adulto joven y en la vejez hay ciertas enfermedades. Estamos clasificando según la edad, la enfermedad y la gravedad que tenga el paciente. Según el sexo, acá es otro problemita que tenemos. Aquí en el sexo, mujer o hombre, no hay más. Hemos cometido, no sé, la vida cambia y bueno, las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Y bueno, pues nosotros como médicos tenemos que aceptarlos a todos por igual. Pero en un hospital, en una clínica, solamente hay un servicio de mujeres y un servicio de varones. Entonces, a uno de los dos tiene que ir según el sexo, excepto que se haya hecho cirugías y todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hubo un caso de una cholita que entró a emergencia por agresión física, parece que su pareja le pegó y entró y bueno, le examinaron y lo internaron a la sala de mujeres. Y claro, como le habían hecho un golpe en la cabeza, fue deprimiéndose, una escala baja, y nos piden, yo trabajo en el servicio de terapia intensiva, y piden valoración por el médico de terapia. Vamos a valorar al paciente, y efectivamente tenía un Glasgow un poco bajo, un estado de conciencia que estaba bajando. Y bueno, comenzamos a examinar, y bueno, ahí uno se asombra de que la paciente era varón. Y le llamo a su médico y le digo, este paciente no puede estar acá, bájenlo a la sala de varones. Y todo plop, como condorito, ¿no?
porque venía con nombre de mujer, venía todo. Y bueno, por la emergencia, como era TEC, no examinaron abajo. Y, y ahí tenemos siempre conflicto de que dónde va a ir el paciente, a la sala de mujeres o a la sala de varones, ¿ya? Luego, vamos a ver que según el sexo hay enfermedades, tanto en el varón como en la mujer. Pues la mujer no se va a enfermar de próstata, ¿no? Ni tampoco el varón se va a enfermar de ovarios, ¿no? Y entonces, hay diferencia entre la mujer y en el varón. La procedencia. La procedencia es de dónde viene el paciente, de dónde es el paciente, porque hay patologías según las regiones. Por ejemplo, Valle Grande, toda la parte de Comarapa, Sucre, por ejemplo, Cochabamba, de lógica, cuando ya vienen los pacientes de allá, ya estamos pensando en una miocarditis chagásica. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay las famosas vinchucas por allá. Y si vienen, por ejemplo, del Beni, de Pando, ya estamos pensando que puede ser alguna enfermedad tropical. Los que vienen, por ejemplo, de las alturas, Oruro, Potosí, La Paz, hay problemas también de altura. Entonces ya nuestro procedimiento como médico va a cambiar inmediatamente según venga o de dónde son. Por más años que vivan acá, siempre tenemos que tener ese antecedente importante. El estado civil. No es igual el soltero, el casado, el viudo, el divorciado. No es igual. Por ejemplo, ¿en qué va repercutir? Por ejemplo, ustedes son muchachos que deben estar entre los 19, 20, 21 años, 23 años más o menos. Si son solteros, algunos buenos se casaron, pero la mayoría, en un gran porcentaje, un 80% son solteros, solteras. Entonces yo les voy a decir que su época es la época más bonita del ser humano. Ustedes ahorita son muy felices, a pesar que tal vez no tienen mucho dinero, sus papás son muy estrictos, todavía hay dominio, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, ustedes son felices. ¿Por qué? Porque tienen la comida, tienen la vestimenta, tienen a los papás, a los hermanos, y no tienen responsabilidad. Cuando uno se casa, es bonito, cuando uno se casa enamorada, cuando uno se casa con la persona que uno quiere, es muy bonito, que no sea por un embarazo o por una a la fuerza. Entonces, esa relación es muy bonita. Pero si en una relación de casados hay divorcios, porque los hombres, discúlpenme muchachos, pero ustedes como hombres tienen que aprender a respetar a su pareja. Cuando hay un divorcio, no solamente la separación de las personas, es también el sufrimiento de los hijos. Y eso nadie se lo saca, ¿ya? Entonces, antes de que haya un divorcio, hay que pensar primero en el dolor que se está provocando a los hijos. E inconscientemente, en su subconsciente de esa persona, también va a haber problemas psicológicos. No piensen que los hombres, por ser hombres y machos, están teniendo una esposa, después me divorcio y estoy con la otra porque es más joven. Imagínense un hombre de 50 años que se case con una de 28, de 30 años, la diferencia de edad es bastante. Tal vez a cierta edad no se ve, pero ya hay una separación y una diferencia de épocas, porque no es igual
cada libro se va cambiando cada 5 años. Entonces se recomienda que la diferencia de edad en parejas no pase de 5 años. Cuando ya pasa más de 5 años, ya hay problemas, ¿ya? Y va a haber muchos problemas. Y por eso los hijos a veces llegan a entrar en depresión, ¿ya? Porque tanto el papá como la mamá está dando diferencia de educación, ¿ya? Eso es el gran problema en el matrimonio. Muchas veces hay gente, en especial los abuelitos que llegan juntos, se casaron a los 15 años y son más de 60 años de matrimonio y, y están juntos, pero se van a dar cuenta que los abuelitos a veces ya viven o duermen en cuartos separados. Entonces, eso hablan de un síndrome, ¿no?, de Toloi, que eso qué significa: aislamiento de la persona, separación y bajo de autoestima de la persona, porque ya no se lleva bien, ¿no? Entonces, ahí hay un síndrome muy importante en estas personas mayores. Por ejemplo, los viudos y las viudas. La mujer viuda que era dependiente del varón, porque hay mujeres que se casan y dicen, bueno, mi marido me mantiene, yo me dedico a la casa, a criar mis hijos, que esto, que el otro. Muy bien. Fallece el varón, el que traía dinero a la casa, y ella todo el tiempo estuvo muy dependiente. Ahí hay una depresión total, porque ella tiene que aprender a trabajar y a llevar una familia y hijos. Ahí uno tiene que ayudar a la mujer, porque va a comenzar con dolores, se va a poner hipocondríaca, y vienen a veces a la consulta, no encontramos nada, pero la paciente todo el tiempo está enferma, ¿ya? La mujer soltera, mayor, que no haya tenido hijos, que no haya tenido, bueno, tal vez podía tener pareja, entran también en una depresión maníaco-depresiva, se llama. A esas personas son aquellas que son muy detallistas, ¿ya? Entonces, pueden tener tal vez ustedes alguna tía o algún tío, en especial en la mujer. Entonces, ay, no, ya va a venir mi tía. ¿Por qué? Porque la tía viene y porque esto, porque hiciste allá, que porque esto. O sea, es como si fueran sabias y quieren que uno haga lo que dicen ellos. Y no es así, ¿no? Cada persona, uno es libre. Dios nos hizo libre a todos. Nacimos solos y nos vamos solos. Bueno, eh, en el varón soltero mayor profesional. Uy, ¿qué hacemos con ese hombre? Ese hombre supuestamente es feliz, efectivamente debe ser feliz, porque no hay quien le diga a qué hora vas a venir, pero como no tiene una pareja estable, está picoteando por todo lado. Tenemos que hacerle el estudio de VIH primero y todas las enfermedades venéreas. También él se deprime porque él está solo, ¿ya? Entonces, el estado civil es importante preguntar. El concubinato es igual que el matrimonio, ¿ya? Entonces, si les dicen concubina, lo ponen concubina de más o menos cuántos años, ¿ya? Profesión. Aquí en la profesión podemos ir más o menos con la pregunta del grado de escolaridad. ¿Hasta cuándo estudió? Si él dijo solamente estuve en el colegio o la escuela, muy bien, ahí ponemos lo que nos dice. Y si dice sí, salí bachiller, entré a la universidad, bueno, es diferente, ¿no? ¿Qué profesión tiene?
Y si no tiene profesión, pero salió bachiller y hizo mecánica, electricidad, la mujer costura o repostería que está de moda o aprenden a cocinar rico, bueno, entonces ocupación, ¿no? Generalmente uno va poniendo a qué se dedica o qué es lo que hace. La residencia actual no es igual a la procedencia. La procedencia es de dónde viene. La residencia es dónde vive actualmente. La religión, otro punto muy importante que no se olviden preguntar, la religión. ¿Qué religión tiene? Muchos van a decir, soy mormona, adventista, soy cristiana, soy católica. Lo que le digan ponen. ¿Por qué preguntamos la religión? Siendo que todos tenemos una idea de una persona que es, y desde que se creó el mundo, es Dios, ¿no? Y todos creemos en uno solo. De que le hayan cambiado de nombre según la religión ya es problema de los que escribieron. Jehová, Yahvé, tantas religiones, ¿no? Son altísimas religiones. Entonces, la cosa que crean y tengan su religión. Fecha de nacimiento. Esa pregunta, ya si tenemos la fotocopia del carnet, ya no pregunten porque es un poquito molestoso. Muchos medio que ya no quieren responder, ¿ya? Si ven que ya tiene una fotocopia de carnet, ya ustedes no le preguntan la fecha de nacimiento. La fecha de internación. Es importante qué día se está internando el paciente. Fuente de información. ¿Qué significa la fuente de información? Significa que ¿quién me está dando los datos? Por ejemplo, en pediatría, los datos generalmente los da la mamá, ¿ya? Entonces ahí uno pone fuente de información, la mamá, o el papá, o la tía, ¿ya? Y ya en las personas mayores a veces es la hija. Entonces, fuente de la información, la hija, o el hijo. O si es el paciente, ¿ya? Ahí ustedes tienen que poner quién les está dando los datos. Aquí hay otra, confiabilidad. Hasta acá ya ustedes ya van a ir conociéndolo al paciente y ven si es confiable o no, si les está diciendo la verdad o no. Puede que también esa pregunta lo dejen en blanco hasta que ustedes terminen toda la anamnesis y si se dan cuenta que el paciente les está mintiendo, entonces le ponen poco confiable, ¿no? Y si les está diciendo la verdad, confiable, ¿ya? Después preguntan su número de teléfono de su casa y si tienen un número de celular, si tienen un correo electrónico. Bueno, también son otros datos que se han incluido en la historia clínica. Eso sería la afiliación y antecedentes individuales. Luego nos vamos al motivo de consulta. En muchos lugares, el motivo de consulta le ponen motivo de internación. Otros le ponen queja principal. Cualquiera de los tres sirve, pero nosotros aprendemos como motivo de consulta, ¿ya? Entonces puede ser 1, 2 o 3. Vamos a ir poniendo, como dijimos anteriormente, que nuestro paciente tenga vómitos y diarrea, ¿ya? Vamos a ir haciendo como si estuviéramos haciendo historia clínica. Entonces ahí, motivo de consulta, yo le pongo vómitos y diarrea, ¿ya? Nada más escribo. Luego viene la enfermedad actual. En la enfermedad actual es donde yo voy a aprender a resumir. Va a ser donde yo tenga orden de inicio, evolución y estado actual de mi paciente. Fíjense, son 5 preguntas que ustedes se lo tienen que aprender. Yo le voy a decir,
¿qué le pasó? Él me va a decir, tengo diarrea. ¿Cuándo comenzó su diarrea? Hace 3 días. ¿Ah? Vamos anotando, ¿no? Nos está diciendo diarrea, hace 3 días. Ya. ¿Cómo comenzó? Y él va a decir, es que ¿sabe qué, doctora? Yo me fui al mercado La Ramada y me comí unas hamburguesas con lechuga. Ya, hamburguesa. ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo estuvo después que le comenzó la diarrea? Él va a decir, comenzó con 2, 3 y después al otro día aumentó 5 veces, después 6 veces y ahora cada rato. ¿Mm? Entonces, ¿cómo está evolucionando? Está aumentando la diarrea, ¿no es? ¿Qué tomó? ¿Y qué has tomado? Entonces uno le dice, tomé agüita de manzanilla, agüita de arroz, y después mi hija me fue y me compró unas tabletas a la farmacia. ¿Se acuerda qué era? Generalmente a veces no se acuerdan. No me acuerdo, pero me hizo bien ese rato y después seguía con diarrea. Bueno, entonces sigo anotando. Y como él me dijo que era con vómitos, le digo, yo le pregunto, ¿y los vómitos desde cuándo? Entonces va a decir, los vómitos después de la diarrea hace 2 días, ya, 2 días, vómitos. ¿Cómo comenzó el vómito? ¿Cómo era el vómito? Va a decir, yo vomitaba, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Era con comida? ¿Algo que comió? Sí. Lo vomité toda la hamburguesa. Muy bien. Entonces, para nosotros sería vómitos alimenticios. ¿No? Y actualmente le sigue habiendo vómitos una vez al día. ¿Qué tomaste para el vómito? Mi hija me fue a comprar un Domper para el vómito. Muy bien. Entonces, a ver, a ver, a ver, con todos esos datos, Tamara Ríos. A ver, Tamara, ¿me escucha? Sí, doctora. A ver, con todo lo que hemos hecho, a ver, hágame la historia de la enfermedad actual. Hágamelo un resumen. Cuénteme qué le pasó al paciente. Dijimos que el motivo de consulta era vómito y diarrea. Ahora cuénteme. Diarrea que comenzó hace 3 días tras comer una hamburguesa con lechuga y fue aumentando al pasar los días y tomó un Domper y eran vómitos alimenticios. Uh-huh. Ya. Toledo Marcial. ¿Me escucha? Toledo. Sí, doctora. Ya, a ver, explíqueme la enfermedad actual de lo que hemos hecho. Cuénteme, porque esto es como un cuento. Doctora, está medio mal mi señal, medio la escucho así, medio entrecortado, doctora. Pero más o menos nos escuchó que el paciente tenía vómitos y diarrea, ¿no es? Sí, un poco, doctora, le escuché. Ya. A ver, trate de explicar lo poco que escuchó. Ya, eso se refiere, doctora, a que tenemos que redactar desde un principio, desde cómo, qué es lo que le pasa al paciente en el caso de la diarrea, por ejemplo, cómo comenzó la diarrea, desde cuándo comenzó, qué fue lo que él consumió, si tomó algún medicamento, cómo se siente en la actualidad. Eso es lo que le logré, doctora, entender, porque medio entrecortado se escucha mi señal. Ya. No, está muy bien, está muy bien. Todo eso es lo que vamos a tener que aprender a hacer. Consuelo Cruz,
¿Me escucha, Consuelo? Sí, doctora. Ya. ¿Usted puede hacer un resumen? Así Sí. como hizo Tamara, más o menos. Bueno, llega la paciente y uno Hágalo le pregunta, solamente ¿no? de la parte de lo que nos cuenta vómitos y diarrea, Ya, enfermedad actual. ya, la paciente se encuentra con vómitos y dice que tomó un Domper que le compró su hija y eso le paró un poco los vómitos y, y luego continuó y los vómitos eran alimenticios. Ya. A ver, vamos a ver. Severiche. Severiche, ¿me escucha? O Génesis Sí, Rocío. doctora. Ya. Severiche, ¿usted ha visto la película Titanic? Sí. Ya, a ver, cuéntenos. Sobre la película, la sinopsis. Claro, a ver, no, haga de cuenta que nosotros ninguno lo hemos visto. Bueno, um varão sonhador quiere, creio que está em busca de viver o American Dream, né? Não tem muitos recursos e de última hora consegue la, uma viagem, um ticket para um grande cambio em sua vida. E nesse navio conhece uma chica, se enamoram, pero la chica é casada ou prometida a um homem vilão, mais ou menos sobre isso. Ya. Karen o Kelly Valverde, cualquiera de las dos. Sí, doctora, buenas noches. Kelly. Buenas noches, Kelly. Kelly, a ver, ¿usted también vio la película Titanic? Sí, doctora. ¿De qué trata? La película trata en sí sobre un hombre, como contó nuestro compañero, que gana un pasaje a un barco que en esa época era considerado el más grande del mundo y el indestructible. Y él viaja con ese sueño de una nueva vida y ahí conoce a una chica que se podría decir de la alta sociedad y se enamora, le da nueva perspectiva de la vida y en sí su romance era prohibido por lo que ella estaba prometida a un hombre que tenía mucho dinero y ya se iban a casar y consecuentemente se iban a huir juntos, pero sucede un accidente, varias personas mueren y él por salvarla a ella muere congelado y ella ya con 80 años cuenta la historia. Ya, ya, está bien, gracias, Kelly. Bueno, todos hemos escuchado los 4 relatos. 2 relatos de Titanic y 2 relatos de la historia clínica que hemos hecho de los pocos datos que hemos hecho. Fíjense la diferencia de los relatos. Es diferente de una a otra persona dependiendo cómo lo vemos la historia. Otros han expresado más y otros menos. Pero acá yo les voy a enseñar que cuando hacemos así, es como una novela esto, como una película, es la enfermedad actual. Esta parte es lo más importante de la historia clínica. Por eso que me estoy quedando más tiempo acá. Esto va a depender mucho del 50% del diagnóstico que tenga el paciente. Acá, si yo aprendo a sacar buenos datos,
voy a hacer bien mi tratamiento. Pero si no hago y saco buenos datos, no voy a poder hacer bien el diagnóstico y el tratamiento de mi paciente. Muchas veces yo tengo residentes en el hospital que hacen su historia clínica y el paciente no mejora. Entonces yo les vuelvo a decir, jóvenes, agarren al familiar y preguntemos de nuevo los datos, ¿ya? Porque algo se nos está yendo por ahí, algo está mal contado, ¿no? Entonces ellos piden a la esposa, al esposo, dependiendo, a los hijos, todos los reúnen y comienzan de nuevo de cero, porque a veces se nos va, a veces pensamos que sabemos todo, pensamos que por los años tenemos muchas experiencias que se les va. Entonces, los residentes aprenden a ser muy cuidadosos y minuciosos para hacer esta parte de la enfermedad actual. Para cuando yo haga mi resumen, nunca voy a confirmar nada. Nunca voy a decir, el paciente tiene. No. Esto es que me está contando. Voy a relatar en tercera persona. Yo no confirmo nada acá en la enfermedad. ¿Cuándo voy a confirmar? Cuando haga mi examen físico. Ahí voy a decir, el paciente es de color amarillo, el paciente es de color verde, o tiene una estatura de 1,70 o una estatura de 1,85. Voy a confirmar ahí porque yo estoy viendo acá en la enfermedad actual y yo no veo. Es relato total, es síntoma. Aquí yo no estoy poniendo ningún signo. Entonces voy a hacer de esta forma mi relato. Paciente refiere, no soy yo, es él. Paciente refiere que su cuadro se inicia más o menos 4 días después de ingerir unas hamburguesas en el Mercado La Ramada, entre paréntesis le pongo Mercado La Ramada, porque ese es el cuento de él, por ahí fue en Los Pozos, fue en el Abasto. Sintió, ¿no? Puede ser con dolor abdominal, ahí tenemos que preguntarle si antes de la diarrea hubo dolor, ¿no? Ahí le vamos a ir preguntando. Comenzó con diarreas semilíquidas en duración de 2 a 3 veces al día, agravándose el cuadro al siguiente día con 5 o 6 deposiciones, acompañado de vómitos de inicio alimenticios en regular cantidad. Refiere también que fue a la farmacia a comprar medicamento para los vómitos, tomando y mejorando paulatinamente, pero agravándose el cuadro con diarreas en gran cantidad. También refiere que tomó manzanilla, matecitos de manzanilla y agüitas de arroz, no mejorando el cuadro. ¿Ya? Eso, fíjense que solamente estamos poniendo con 2 síntomas. El paciente no solamente viene con esto, después dice que tiene fiebre, dolor de cabeza, y por cada síntoma que me refiera voy a preguntarle qué pasó, cómo comenzó, cuándo comenzó, cómo ha evolucionado, qué tomó, para cada síntoma que el paciente me vaya a referir. A ver, vamos a hacer, hasta aquí ya más o menos, ya está claro sobre la enfermedad actual, o hacemos un ejemplo más. Está claro, doctora. ¿Sí? Un Claro. por favor.
Un ejemplo más. Un ejemplo más, por favor. Un ejemplo más, doctora, por favor. Un ejemplo más, por favor, doctora. Ya, vamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, a ver. Ajá, ya. Ya fue, Ariel. Luz Consuelo. ¿Me escucha Luz Consuelo? Zambrana, me imagino que es. Sí, sí, doctora, le Ya. escucho. A usted me voy a referir. Por ejemplo, viene un paciente a emergencia del hospital, al hospital, traído en una ambulancia, porque sufre un accidente de tránsito. Él estaba en moto y lo atropellan y se escapa el señor que lo atropelló y lo traen al hospital y los policías y lo dejan en emergencia. ¿Cuál sería su motivo de consulta y la enfermedad actual? Cambió las cosas, ¿no ve? Motivo de consulta podría ser, no sé, accidente de tránsito, paciente con accidente de tránsito, no sé, podría tener fractura. No. Usted no está haciendo el examen físico. Está muy bien. Accidente de tránsito. Enfermedad actual. Por el momento no sabemos. O ¿qué podría ser? No tengo idea. Consuelo, tranquila. Él lo hizo bien. Accidente de tránsito. Pero yo ya le dije qué hizo, quién lo trajo. Entonces, ¿cómo voy a relatar mi enfermedad actual? No, a ver, viéndolo al paciente. No, usted lo está recibiendo. Ya, a ver. ¿Se acuerda lo que le dije? Sí, paciente Ya. llega al hospital de emergencia debido a que sufrió un accidente de tránsito y lo trajeron los policías. Muy bien. Eso es lo que vamos a escribir, Consuelo. Se relata. Paciente es traído por la ambulancia de la PTJ, traído por los policías por sufrir un accidente de tránsito en el segundo anillo Ipiraí, por ejemplo, digamos, porque los datos que nos van a dar es el policía. Porque el policía a veces ni sabe el nombre, le revisa ahí para ver si tiene algún carnet o brevet para saber nombre y todo. Si no tuviera nada de eso, nosotros en nombre le ponemos NN, porque no sabemos el nombre. La edad, más o menos, mirando al paciente, podemos calcular más o menos cuántos años tiene. Sexo, podemos saber el sexo, ¿ya? Pero hasta ahí llega. Y el motivo de consulta en la enfermedad actual hacemos según el relato, mientras tanto, lo que el policía me dijo, porque no tenemos más datos hasta que aparezca la familia. ¿Entendieron los demás? Fíjense que es otro caso, otra historia clínica. Doctora, también se puede poner el día y la hora que está ingresando el paciente. Claro. Ahí de inicio es el día y la hora. De primera se pone ese dato. Bueno, seguimos. Hasta ahí yo creo que ya está claro. Con sus auxiliares, esta parte van a practicar bastante, ¿ya? Bueno, una vez terminado lo que es la enfermedad actual y el motivo de consulta, lo volvemos a revisar y nos vamos a seguir la anamnesis. Preguntamos antecedentes patológicos, todos los antecedentes patológicos que el paciente pueda haber tenido, enfermedades, tratamientos, puede ser intervenciones quirúrgicas, qué pasó en esa época, si es hipertenso, si es diabético, si tiene problemas renal, qué clase de tratamiento está recibiendo, ¿no? Y tratamiento actual, qué
medicamento toma actualmente. Los hábitos, ¿qué hábito alimenticio tiene? Hábitos higiénicos, antecedente familiar. Preguntamos aquí sobre los antecedentes de las enfermedades predisponentes, como ser de la mamá, del papá, ¿ya? De los hermanos, qué enfermedad tuvo la mamá, qué enfermedad tiene el papá, los abuelos, porque esas enfermedades vamos a ir teniendo como herencia la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas reumatológicos. Tenemos un gen predisponente para las enfermedades según la familia. Otro, antecedentes socioeconómicos, personales. ¿Dónde vive? ¿Cómo es su casa? Si es de ladrillo, si es de adobe, si tiene todos los servicios básicos, agua, luz, ¿no? Si tiene alcantarillado, inmunizaciones, alergias, antecedentes pediátricos, datos gestacionales, cómo fue el embarazo cuando iba a nacer. Hay muchos niños rechazados, hay otros niños que no son rechazados. ¿Cómo fue el parto? Si fue parto normal, si fue cesárea, si hubo problemas al nacer, qué problemas tuvo el recién nacido. Antecedentes ginecobstétricos. Esto sí, la persona es mujer, ahí hacemos antecedentes ginecobstétricos. Preguntamos, menarquía, su primera menstruación, fecha de la última menstruación. Aquí tengamos mucho cuidado porque a veces no nos dicen la verdad, ¿ya? ¿Qué está? ¿Cuántas veces se embarazó? Si tuvo abortos, tipo de abortos, partos vaginales, cesáreas y las características. Y fíjense que siempre el médico tiene que darle su lugar e importancia a los pacientes. Y mejor si la persona va con su pareja, ¿no? Porque hay muchas enfermedades que tienen que ser en pareja. Luego nos vamos al examen físico. Pero antes del examen físico hay unos datos importantes que se agregan a la historia clínica que se llama anamnesis por sistema. Por ejemplo, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema genitourinario, síntomas, se pone síntomas, o la parte neurológica, si tuvo dolor de cabeza, ahí uno va poniendo, como un resumen es. Luego nos vamos al examen físico. Primero hago un examen físico general y luego segmentario por sistema. El general es como cuando yo veo a una persona cuando pasa por mi lado y veo y miro de arriba para abajo. Un pantallazo de la persona, cómo es la persona. Y luego ya veo cómo es sus ojos, cómo es su nariz, cómo es su boca, cómo están las piezas dentarias, cómo es la oreja, cómo es el cuello, cómo son sus manos. Eso ya voy haciendo el examen físico poco a poco, detalladamente. Luego tengo que hacer signos vitales. Tomo presión arterial. Esto lo aprendieron en fisiología, ¿no ves? Cómo se toma la presión arterial, cómo se interpreta la presión arterial. Entonces tomo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el pulso, el peso y la talla del paciente. Todo eso se anota en la historia clínica. Y ahí estamos tomando la presión arterial. Luego nos vamos el aspecto general. ¿Qué aspecto general tiene mi paciente? ¿Ya?
Luego, después de tener un diagnóstico, hacemos el examen complementario. Pido todos los laboratorios necesarios que voy a ayudarme para el diagnóstico. Puede ser un hemograma, una química sanguínea, puede ser un examen de orina, un coproparasitológico seriado, que sería una placa de tórax. Dependiendo de la patología del paciente, voy a pedir los exámenes complementarios. Puede ser que pida exámenes específicos dependiendo a qué estoy yendo al diagnóstico. Mientras tanto, puedo estar haciendo el tratamiento hasta que salgan los exámenes complementarios y tenga un diagnóstico específico y etiológico del paciente. Hasta eso, tengo que hacer una hojita de evolución, saber cómo está mi paciente. Luego que se va, todos los días hago la hojita de evolución. Por ejemplo, el paciente está internado, y en la mañana fui a hacer mi visita médica, dejé mis indicaciones y me salgo. En la tarde la enfermera me llama y me dice, doctor, doctora, su paciente está con fiebre, su presión se le subió, ¿y qué voy a hacer? Entonces yo voy en la tarde y la vuelvo a ver a la paciente y después de que vea, anoto. La misma fecha, horas 3:30, donde se observa que la paciente tiene una temperatura de 38.5 con una presión de 150/20 ¿no? Entonces anoto, siempre se tiene que anotar fecha y hora. Luego yo me voy, dejo indicaciones, hago un laboratorio y a las 8 de la noche me vuelven a llamar, doctora, el paciente ha convulsionado, miércoles, a volver en la noche, anotando a las 20 horas, paciente con convulsiones tónico-clónicas, se pide esto. Siempre por cada visita, por cada control que yo haga, hago la hoja de evolución y la hora. Luego, cuando se va el paciente, se hace el alta y se hace un resumen que se llama epicrisis de la historia clínica, o si el paciente fallece, se hace la hojita de necropsia. Y completamos nuestra historia clínica, que una vez que se vaya el paciente, esa historia clínica queda en el hospital o en la clínica como un expediente clínico. Bueno, son las 9. ¿Seguimos o hasta ahí?